Residuos y desechos sólidos. Vamos a empezar a platicar acerca de la clasificación general de los residuos y desechos sólidos. Esta está basada en la política de residuos y desechos sólidos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y lo divide en residuos sólidos, materia orgánica y desechos sólidos. Los residuos sólidos son aquellos que se usan una vez y se pueden volver a reutilizar y o vender a diferentes industrias. Viendo algunos ejemplos, por ejemplo, está el vidrio. Este lo podemos clasificar en verde, transparente, ámbar. Y aquí en Guate tenemos la central de Vical, que es el Grupo Vidriero Centroamericano. Yo no sé si ustedes sabían, pero realmente el vidrio entra a un horno y vuelve a ser el mismo vidrio del mismo color cuando sale de ese horno. Por lo tanto, es 100% reciclable, ¿verdad? Y luego pasamos a ver el cartón y el papel. ¿Qué es lo que se recicla? El papel bond, el periódico, el cartón. Tenemos dos grandes procesadoras de papel en Guatemala. Una de ellas es Negocios Consolidados del Pacífico S.A., que está en Retauleu. Ellos procesan en grandes pacas, ¿verdad? Que les llegan de diferentes partes del país, todo el papel usado. Tienen grandes máquinas donde entran para quitarles todo el color, la grasa, y luego lo procesan para volver a hacer papel craft, ¿verdad? Que es una de las cosas que ellos producen. El siguiente ejemplo es el trapo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recicla? Uniformes de empresas, ropa en general, retazos de tela. Y es interesante porque así empresas como McDonald's, Burger King, ellos tienen en sus políticas que cada 2 años le cambian los uniformes a los empleados. ¿Qué se hace con todos estos uniformes? Actualmente, las empresas que construyen plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan esos uniformes como filtros y también se pueden hacer manualidades y tienen otros usos en general. Tenemos también el aluminio. Las latas de gaseosas, cables eléctricos y computadoras, pues se pueden reciclar. Hay un ahorro energético del 30%, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es más barato recolectar todas las latas, lavarlas y volver a producir el mismo aluminio que va a ser para generar las mismas latas que sacar ese aluminio prácticamente de la naturaleza. Se ahorran ellos 30% de energía. Entonces, definitivamente, el tema de las latas es necesario. También está el Tetrabric, ¿verdad? Que son de todos esos Tetra Pak, de los jugos, de la leche. Estos se limpian y también se reciclan. Se utilizan para hacer manualidades, bisuterías, lámpara y bolsas. Y el último, pues, es el reciclaje de los huesos de desperdicio de alimentos y destace, que estos lo compran las fábricas que hacen concentrado para perros como Purina S.A. Hay mucho más, ¿verdad? Pero estos, pues, son algunos ejemplos que colocamos aquí en la presentación. La materia orgánica es importante reciclarla. Fíjense que en Alemania es prohibido tirar. Nada se tira, nada. Y en sus cocinas tienen unas maquinitas donde todos los desperdicios de los platos, de las verduras peladas, entran en esa cajita. Hay una trituradora que lo hace pedazos pequeños y abajo pues tienen un químico especial y se le va dando vuelta hasta que producen el abono que lo usan para sus propias plantas y jardines. Pues en nuestro medio, más del 50% del total de los residuos domésticos, de frutas, vegetales, comidas preparadas, papel higiénico y hojarasca, pues producen esta materia orgánica. ¿Y para qué sirve? Si nosotros usamos un proceso para volverla abono, se vuelve un compost, ¿verdad? Regenera los suelos, pero con buenas fórmulas puede llegar hasta servir como un buen abono. Es alimento también para animales, también el compost para ser utilizado también para cerdos, entre otros usos. De ahí tenemos los llamados desechos sólidos que son irrecuperables. O sea, yo no puedo hacer nada con ellos, ¿verdad? No los puedo reciclar. En el caso de la materia orgánica la transformo en un abono, pero aquí, en el caso de los irrecuperables, nada se puede hacer. Entonces están los nocivos o peligrosos, que son desperdicios
provenientes de hospitales. Están los inertes, que son piedras, tierra, materiales de construcción, que esos están bien mandarlos a un vertedero, porque definitivamente no se pueden enviar a otro lado y ayudan a compactar, a llenar las capas de los vertederos o rellenos sanitarios. Otros que de verdad, miren, el tema del Duroport no debía de seguirse produciendo. Y tampoco el tema de plástico. Ya debíamos tener materiales biodegradables, porque realmente el Duroport no se puede hacer nada, se hace partículas pequeñas separadas, llena espacios y captura mucho espacio que podría ser solo para otros materiales que sí podrían degradarse en el tiempo. Las toallas sanitarias y los pañales, pues por temas higiénicos no se puede hacer nada con ellos. Otros materiales que están manchados. Las cajas de pizza, dice este material es reciclable, pero cuando tiene grasa es demasiado caro llevarlo a una fábrica para procesar papel nuevamente, para sacarle toda esa grasa, ¿verdad? Entonces estos se meten prácticamente en el relleno sanitario, ¿verdad? En el tema de los irrecuperables. El manejo integrado de residuos y desechos sólidos es importante. Nosotros tenemos que eliminar o reducir desde el origen. Y tenemos las 3 R's. El primero, reducir. Disminuir o eliminar el consumo para no generar residuos. Les voy a contar una historia. Cuando yo estudié la maestría de estudios ambientales en la del Valle, entró Maco Cerezo. Él es hijo de Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, y estudió en Francia economía ambiental. Y él nos dio esa clase. Pero lo impresionante es que cuando él entra caminando, sus kickers estaban con la punta abierta, un pantalón lleno de hoyos, que eso no era la moda en ese entonces, una camisa toda vieja, ¿verdad? Y nos empieza a hablar del consumismo, de la reducción y los términos básicos de la economía ecológica y la economía ambiental. En eso, un amigo mío sale de la clase y me dice, mira, vos, fíjate que yo tengo 5 pares de zapatos que ya no uso, tenía mucha plata, ¿verdad? Y me dice, ¿será que Maco me los recibe? Y a mí me dio mucha risa porque él no entendió el mensaje. La idea es dejar de ser consumista, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un recuento de cuántos pares de zapatos tenemos, qué ropa tenemos, cada cuánto la utilizamos, sabríamos que estamos realmente consumiendo demasiado, que no tendríamos que tener tantos zapatos y que al final los paramos tirando. Y es ahí donde tenemos que eliminar ese tipo de costumbres en la parte personal, pero también las fábricas lo hacen. Utilizan materias primas y tiran a la basura tal vez algunas, por ejemplo, el cartón, que eso lo podrían ellos reutilizar. La materia orgánica que sale de sus productos la podrían vender para alimentos de animales, ¿verdad? Y en fin, se podría hacer muchísimas cosas para reducir o disminuir. El otro tema es reutilizar, ¿verdad? O sea, lo que sale de desechos se le puede dar otro uso. Por ejemplo, las botellas plásticas, en muchos proyectos he visto cómo hacen macetas, cómo hacen embudos. En fin, hay muchas formas de darle otro uso. Y el último es el reciclaje, ¿verdad? A través de un proceso de volver a hacer el mismo producto. Lo que vemos muy eficiente en el tema del vidrio y en el tema de las latas, en el tema también del cartón. Pero requiere dinero y mercado, ¿verdad? Entonces, se aplica a los desechos existentes, pero solo se atrasa el tiempo en el que el desecho llega a los rellenos sanitarios, porque hay un momento en que esa botella ya no va a funcionar y ya no va a servir. En el caso de las botellas plásticas, pues algunos dicen, yo uso la misma botella, pero no se puede usar tanto tiempo, porque las partículas de plástico se van prácticamente desprendiendo y eso es un nanocontaminante, ¿verdad? Que al final lo estamos consumiendo. Ahora, después de pensar en manejo, de ser menos consumistas, de reutilizar y reusar, pues aquellos residuos que salen tenemos que tratarlos y buscarles una disposición final. Disposición final es aquel lugar donde yo voy y los entierro, los quemo o hago lo que tengo que hacer de acuerdo a las normas. Lo primero que vamos a ver es el relleno sanitario. En Guatemala tenemos lo que son vertederos no controlados, como el de la zona 3. Un relleno sanitario, tenemos 2 ejemplos muy cruciales de platicarles, que es el del IRTRA en Reu y el que está en San Jerónimo en Baja Verapaz, pero de esos vamos a hablar al final. ¿Qué lleva un relleno? Bueno,
La verdad es que puedo meter cualquier cosa en un relleno sanitario, ¿verdad? Una vez y yo tenga un buen manejo, porque es la mejor manera de poderse deshacer de la basura. Quitando, en mi caso, recomiendo el simplificado que elimina todo lo que puedo vender y reutilizar y aparte todo lo que puedo hacer compostaje. Pero digamos que una municipalidad mete todo en este relleno sanitario. Primero, tenemos los módulos, ¿verdad? Que se van construyendo, son terraplenes y se va colocando una capa de 20-30 centímetros de tierra y una de basura, otra capa de tierra y otra de basura, y ya sea manualmente con algunos aparatos manuales o con los tractores, dependiendo qué tipo de, o que el tamaño de este relleno sea, para ir haciendo las capas. Otra de las cosas importantes es que estos rellenos siempre tienen que tener un drenaje francés. Las aguas residuales que se generan son de la materia orgánica, todos esos alimentos y todo eso se va descomponiendo. Por lo tanto, genera dos tipos de residuos esa materia orgánica. El metano, que es un gas de efecto invernadero, y las aguas residuales, que le llamamos lixiviados, porque son aguas muy concentradas con contaminantes. Y como vemos en esta figura, este drenaje francés es un tubo lleno de hoyitos que van recolectando las aguas de todas las capas y la llevan hasta una tubería que a través de piedras logran filtrar toda esta contaminación y evitan que se vaya a la napa freática o manto freático si no se conecta a una planta de tratamiento, para que entonces no se contaminen las aguas. Otra de las cosas que tiene el relleno y que es caro, pero la verdad es que esta inversión vale la pena, es la impermeabilización de la base del relleno, ¿verdad? Que esto evita la infiltración de líquidos contaminantes y está hecho de polietileno de alta densidad, es una geomembrana, es fundamental en un relleno. Si me preguntan cuáles tienen esta geomembrana, seguimos platicando del IRTRA y seguimos platicando de Baja Verapaz, ¿verdad? Los demás, nada que ver. Y lo otro es las chimeneas, ¿verdad? Que vemos aquí, que esto lo que hacen es que cuando el metano se va generando, pues va saliendo a través de esta chimenea y se va quemando, ¿verdad? Se va al venteo, se llama, para que no se vaya a la atmósfera, pero tampoco se queda en la tierra que produzca el problema de los incendios, que es algo que hemos visto en las noticias en el vertedero de la zona 3, por eso hay incendios, por el metano que hay, ¿verdad? Entonces, esto es un buen relleno sanitario construido como se debe. Y al final, miren, esto se vuelve campo de golf, canchas de básquetbol, caminamientos, y realmente se puede recuperar. Casas no se pueden construir porque la base está sobre basura y no es un suelo que tenga, digamos, la suficiente fortaleza para soportar las columnas de una construcción, pero sí podemos tener parques recreativos, sí podemos regresar vegetación al mismo y poder recuperar el área después de hacerlo correctamente. Lo otro que tenemos son incineradores, ¿verdad? El ejemplo es Cementos Progreso, que le llamamos cogeneración. Este es un diagrama provisto por Proverde, que pertenece a Cementos Progreso, que trabaja la gestión integral de residuos. Ellos dijeron, bueno, nosotros necesitamos hacer cemento y tenemos nuestros hornos, que por cierto tienen una licencia ambiental que cumplen con todas las medidas para capturar las partículas en esa combustión y poder luego enterrarlas, ¿verdad? Que ahí ya no tiene ningún impacto. Entonces ellos tienen una planta de separación, una industria y talleres de servicio. Cuando ellos tienen una propuesta de alguna empresa, miren, queremos platicar porque tenemos residuos que queremos realmente incinerar. Proverde los visita y evalúa sus residuos. Se llevan una muestra, hace un análisis de laboratorio y luego pues se notifica cuáles son los resultados. ¿Qué características tienen que tener? Baja humedad, no pueden ser húmedos, porque si son húmedos no enciende el horno, ¿verdad? Y el alto potencial energético, por ejemplo, el plástico es una buena opción. El raquis, por ejemplo, cuando no hay generación de electricidad de las plantas de la palma africana, entonces ellos pueden venderlo también y hacer una negociación con Proverde. Cuando se acepta, hay una notificación de aprobación o desaprobación, en este caso de aprobación que estamos viendo que es positivo. ¿Y cuál es la negociación? Ellos dicen, bueno,
Nosotros lo que hacemos es comprarles los desechos, pero ustedes tienen que pagarnos el transporte, porque ellos los tienen que llegar a recoger en pacas y cierta cantidad, ¿verdad? Para que sea rentable. A veces ellos, la empresa para pagándole a Proverde, ¿verdad? Pero muy poco comparado con lo que tenían, lo que tendrían que hacer para deshacerse o tener su propio incinerador. Los envían a planta, hay un preproceso de trituración y luego pasan al horno de Cementos Progreso. Lo bueno es que estas empresas reciben un certificado de cliente ambiental, saludable y responsable. Entonces tenemos buenas opciones para las empresas que proveen grandes cantidades de residuos. Luego está el compostaje, ¿verdad? Hacer compost lo podemos hacer en casa. Ahorita no podemos decir que no. Hay formas de tener compost en cajas en nuestra propia casa, en nuestra propia colonia, ¿verdad? Entonces agarramos todos los alimentos que salen de los desechos de comida, se meten en la compostera, miren estas cajas, ¿verdad? Se van poniendo por capas y se les va dando vuelta durante 3 meses a 8 meses, dependiendo. A veces se les echa enzimas también que permiten la digestión más rápido y que salga el abono más rápido. Y luego ya tenemos ese abono que se va otra vez a alimentos para las plantas o para animales. Y luego volvemos a sacar del estiércol y los desechos de comida, de alimentos para personas, otra vez los recursos para hacer el compostaje. Esta es una diapositiva muy interesante, que es el tiempo de degradación de algunos desechos. Y quiero que pongan atención porque de lo que hemos platicado, esto es lo que quiero que recuerden más preponderante que todo lo demás. ¿Por qué? Porque no podemos meter algo que se degrada en mucho tiempo, ni producirlo, ni tampoco meterlo si lo podemos volver a reciclar. El papel se tarda en degradarse 3 meses. Sabemos que podemos volver a hacer el papel de papel, pero bueno, 3 meses, pues regresa al suelo. Las cáscaras de fruta, 6 meses. Sabemos que es parte del suelo también recuperarlo. El periódico, 1 año. Las colillas de los cigarrillos, 2 años. Y aquí empezamos a tener ya problemas, porque también el cigarro tiene el metal pesado, el digamos metálico, que hace que el cigarrillo no se desarme. Ya tenemos 2 tipos de contaminantes. El chicle, 5 años. 5 años para que un chicle se degrade. Las latas de 10 a 100 años, ¿qué está haciendo una lata en un vertedero? Si realmente nos ahorramos el 30% de energía y de seguir extrayendo materiales del subsuelo al utilizar las latas. Solo hay que tener un contenedor donde la municipalidad debía de recogerlas o las empresas que hacen este trabajo, porque son de 10 a 100 años. Quitan el espacio al relleno sanitario y se pueden volver a reciclar. Las bolsas plásticas, que qué bueno que en este momento Walmart ya no las está dando, de 100 a 1000 años. ¿Y cuántos usos se les da a estas bolsas? 1 o 2 usos. Lo que traemos del súper y en lo que la ponemos en el bote de basura y se saca. Entonces, imposible tener tantas millones de bolsas para que en 1000 años se vayan realmente a biodegradar. Las tarjetas de crédito, 1000 años. Y el vidrio, 4000 años. ¿Qué hace el vidrio en un relleno sanitario? Nada. Entonces, se puede mandar a reciclar. Esto de entender el tiempo de degradación nos ayuda a tomar decisiones personales. ¿Qué voy a hacer yo con mis residuos y desechos sólidos? ¿Cuál es la situación del país? ¿Verdad? En el año 2001 eran 81.866, perdón, 81.866.546 toneladas al año. En el 2010, 112.945, perdón, 112.945.902 toneladas al año. Miren el incremento. Y el promedio, 105.412.381 toneladas al año. O sea, estamos hablando del incremento en 10 años del 38%. Entonces nos hemos vuelto muy, muy consumistas. Bueno, aquí veamos la comparación de oferta de desechos sólidos en miles de toneladas y el PIB, ¿verdad? Que es per cápita a precios constantes en dólares. Y esta tiene una correlación de datos del 88%. Este es el crecimiento del PIB que incide directamente en el aumento de los residuos sólidos. Miren, el PIB, que es el Producto Interno Bruto,
y el PPA, poder adquisitivo per cápita, ¿verdad? Entonces, en el año del 2001 al 2010, estamos hablando de que el PIB, ¿verdad?, per cápita y el poder adquisitivo, que es el naranja, se ha incrementado y se puede ver aquí en esta gráfica. Y la oferta de residuos con ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está vinculado. Yo compro más y entonces tengo 20 pares de zapatos, pero me compré 5 nuevos, tiro los otros que ya no utilizo. La oferta física de residuos por actividad económica en toneladas del 2010 se puede observar en esta gráfica. Esta es la de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que pues es materia orgánica, consumidores finales 1%, y la industria manufacturera en los sectores de comercio pues, o de producción es el más alto con el 80%, ¿verdad? Entonces, es una industria que aporta 90.112.828 toneladas de residuos y desechos sólidos anuales. Sigamos platicando de la situación y hablemos del área metropolitana. El vertedero de la zona 3 recibe 900 toneladas diarias y que se depositan de los municipios de Guatemala, Misco, Chinautla, Palencia, San José, Pinura, Santa Catarina y la parte norte de Villanueva. Existen más de 1,000 vertederos clandestinos también, ¿verdad? O sea, hay quienes sencillamente tiran la basura, van pasando ahí, es que yo paso por el lago de Amatitlán y ahí en la orilla puedo tirar la basura, y me impactaba mucho antes, eso ya no está, en el antiguo camino de Amatitlán decía, no se acoche, un rótulo le ponía un cochito, no tira la basura aquí, tiran en el lago. Entonces el concepto de tirar basura es increíble, ¿verdad? No solo para tirarlo en el agua, sino también para dejarlo en cualquier lado. Y la composición general de los residuos y desechos sólidos comunes en Guatemala, de acuerdo al MARN, es que el 53% de lo que se genera es materia orgánica. 9% son desechos sanitarios, plástico rígido y PET 9%, el papel y cartón 6%, vidrio el 2%, residuos peligrosos domiciliares 1%, las latas 1% y otros que puedan ser en este caso los irrecuperables un 14%. Entonces, si nosotros fuéramos prácticos, ¿verdad?, los gobiernos locales, y la visión fuera diferente, nosotros haríamos abono de la mitad de lo que llega a los rellenos sanitarios, ¿verdad?, de lo que se genera realmente. Porque hasta desechos sanitarios, a papel higiénico podemos agregar en el tema del compostaje. Y podríamos reciclar la mayor parte. Solo tendríamos rellenos sanitarios pequeños simplificados para el 14% de lo irrecuperable. Pero ¿cuál es el problema? También no solo es cómo los manejamos, sino la recolección. Miren por departamento, Guatemala recolecta solo el 72%. Xela llega al 49%, Chiquimula al 38%, y el resto de departamentos, pues más o menos 32%. A excepción de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula. En promedio, más del 80% de los RDS van a parar a vertederos clandestinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie los recolecta. Y es ahí donde tenemos que pensar en soluciones locales. ¿Por qué? Si está tan lejos llegar a alguna aldea, la aldea tendría que tener su propia área de separación de material reciclable, hacer sus abonos y también poder hacer su reutilización, ¿verdad? Eso emana de ahí un proyecto de los ecoladríos, donde Hugh Forward It es una organización que ha trabajado en varias aldeas en Antigua, donde llegaron a ver un tema de pobreza, de falta de escuelas y la suciedad que había. Era toda la basura tirada en todo el área, pero entonces al abrirse el proyecto de los ecoladríos, pues las bolsas plásticas, los derricitos, materiales plásticos empezaron a rellenar esas botellas plásticas tiradas, y de ahí partieron de que esos eran materiales para poder hacer escuelas. Estaban mezclando educación con la limpieza y el desecho y los desechos sólidos, haciéndolos ecoladrillos. Entonces, soluciones locales para problemas tan grandes que pueden trabajarse en la misma comunidad. ¿Qué impactos ambientales hay? Miren, solo con la foto es más que suficiente para poderlos ver. La contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y del aire.
También hay acumulación de los RDS en forma de barrera de contención del flujo de agua, que puede causar inundaciones locales, erosión, pérdida del suelo, y atraen aves de rapiña, animales no deseables, el valor estético, los incendios, los gases de efecto invernadero y otros más que están aunados a lo que pasa. En un suelo que se usa para esto, sin el manejo, como vimos al principio, el relleno sanitario bien hecho, no se puede recuperar para nada. Esta gráfica es muy importante y es para mí vital que la podamos analizar. Son enfermedades y dolencias de los niños guajeros del vertedero de la zona 3. Los guajeros son aquellos que recolectan basura vertida en el mero vertedero, ¿verdad? También la compran de camiones, pero generalmente cuando se tiran las bolsas en el vertedero, ahí van y buscan que les sirve a ellos para venderles a las empresas recicladoras que llegan a comprar. Pues se hizo una evaluación de 90 niños, donde 11 hablaron de problemas para orinar, 16 problemas para respirar. En las encuestas salieron 25 con quemaduras, 26 con diarrea, 29 con picazón, 40 con dolor de cabeza, ardor de ojos 56 y cortes de heridas 82. Yo recuerdo cuando era niña, ¿verdad? Que tenía un corte y mi mamá pues me besaba el dedo, agua y jabón, curita, y después de llorar ya estaba jugando otra vez, pero aquí no es un juego. ¿Cuántas enfermedades se dan a través de inhalar el metano, de comer la misma, los mismos alimentos descompuestos? Y hay unas salchichas que tiraron, esas son las que agarran, ¿verdad? Entonces, es una situación bien difícil que debe ser tratado por la municipalidad de cada departamento y cada municipio. Bueno, ¿cuáles son las respuestas a la problemática? ¿Qué hay que hacer? Régimen sancionatorio. El problema es que no tenemos ley. Solo una política nacional del 2016, la más actualizada, que esa solo da lineamientos para que las empresas y las instituciones de gobierno aplicándola pues puedan ser acreedores de préstamos, manejar procesos, ser verdes, etcétera, ¿verdad? Empresas verdes. Pero necesitamos realmente una ley porque van a creer que la ley de medio ambiente, la 6886, lo que dice respecto a los desechos sólidos es que se regulará la descarga de desechos sólidos a los ríos. Lo dice el artículo 15 en uno de sus incisos. Entonces, ¿eso por qué es? Porque esa era antes el pensamiento de descargar los desechos sólidos a los ríos. Entonces, necesitamos una ley, o al menos modificar la 6886 que pueda regularla, ¿verdad? Lo que sí está bien es el reglamento de desechos sólidos hospitalarios, está muy bien estructurado, hay buen monitoreo y definitivamente se cumple con muchas de estas normas, que es muy delicado el tema de los desechos hospitalarios. De las 362 municipalidades, solo 20 tienen reglamento para el manejo de desechos sólidos y lo practican 3. O sea que tenemos una falta de gobernabilidad y de aplicación de ese régimen sancionatorio. En el régimen voluntario, ¿verdad? O sea, hay mayor recolección porque hay participación del sector privado. Hay planes de manejo. Hace algunos años, a Export, yo participé en ese proyecto para hacer 25 planes de manejo para diferentes sectores, que se llaman planes de manejo integrado de RDS. Y la idea era hacerles un diagnóstico y que ellos pudieran identificar cuál era el mejor manejo y cuál era reciclable, cuáles elementos debían cambiar para eliminar los residuos y los lugares para disposición final. O sea que hay interés en el sector privado de trabajar esta parte. Pero también se necesitan los planes de manejo integrado de las municipalidades, ¿verdad? La apertura de negocios de RDS. Si la verdad es que se podría hacer plata con los residuos sólidos. Lo que pasa es que se necesita creatividad. Ahorita ya empezamos a tener opciones para el plástico y el Duroport, pero todavía es caro. A la persona que llegue a conocer la forma química de hacer un material más biodegradable,
de verdad se va a volver millonario, porque entonces todos van a comprar ese material en lugar del plástico y el Duroport. Porque ¿por qué los restaurantes utilizan Duroport? Porque es más barato que el plástico. Y si quieren dar para llevar o es en la calle donde venden, no pueden estar comprando materiales hechos de bambú, ¿verdad? O de coco, porque eso les sale carísimo. Ellos no están viendo en este momento la respuesta a la contaminación y el problema de biodegradabilidad, ni siquiera lo entienden. Pero si el mercado maneja un mejor precio y lo hace biodegradable, ese negocio va a salir adelante. Y los sistemas autosostenibles, que ya vamos a ver un ejemplo para entender este concepto. Bueno, ejemplos, miredes en Guatemala. No tenemos que ir a otro país para ver ejemplos. Primero, voy a contarles una historia especial de mi vida. Para la tesis que tenía que hacer de graduación de maestría, yo trabajaba en ese entonces para el IRTRA, pues yo planteé hacer mi proyecto de tesis con otra ingeniera de la planta de desechos sólidos que ahorita opera en el IRTRA, porque yo trabajaba para ellos en otros temas y pues pensé que era un buen aporte. Al final, pues se negoció y se hizo. Pero se sacó el ejemplo del caso de la colonia Alameda Norte de la zona 18. Por eso es que no podemos, como guatemaltecos, decir que prácticamente las colonias no se puede hacer una planta de desechos sólidos. Si lo hizo Alameda Norte, era de las primeras colonias que inclusive los carros se quedaban a la orilla, porque las calles eran bien pequeñas, ¿verdad? Para entrar cada quien a su casa. Y el doctor César Barrientos, ¿verdad? Que era un doctor que todavía está, ¿verdad? Muy inteligente, venía del extranjero, especializado en desechos sólidos y se llamaba el basuriego, pues él propuso al alcalde Lee, que ninguno de nosotros lo conocimos antes de Arzú, imagínense. Es un proyecto municipal que serviría para réplica en Guatemala, ¿verdad? Servía a una comunidad periurbana de 500 habitantes, ¿verdad? Eso era lo que había en esa colonia. Funcionó a cargo de la comunidad de 1984 al 2004. Estamos hablando de 20 años. 5 familias vivieron de eso. Una familia se encargaba de la recolección y le pagaban. Tenían 2 botes de esos tambos metálicos que la base era una carretilla de esas para construcción, ¿verdad? Que utilizan para jalar materiales. Y todas las familias se paraban de esta manera. Una bolsa para materia orgánica y de ahí y todo lo demás. Era obligación separarlo. Y cuando pasaban, pues iban echando las bolsas en los diferentes botes. Seguidamente lo llevaban a una mesa de clasificación bien sencilla que era de cemento. Ahí separaban los reciclables y lo que hacían era venderlos. Los juntaban y los vendían. La materia orgánica la colocaban en cámaras de compostaje que tenían cierta altura para llegar a una temperatura de 70 grados, donde fíjense que ahí pasaba el aire y salía y lo que hacía prácticamente arriba y por abajo, aire convexo y se movía, ¿verdad? También había movimiento del compostaje hasta que se volvía abono. Y digamos, el resto, digamos, de aguas residuales que iban a ser tratadas servían para riego de un huerto que tenían las señoras de la colonia. Entonces, de eso, imagínense, 5 familias vivir de eso por 20 años. Lo triste es que se cerró por invasiones. Lastimosamente, el alcalde Arzú, desconozco por qué, quitó el permiso, porque había un permiso municipal que se caducaba en el 2004 para poder seguir funcionando. Y lo invadieron, ¿verdad? Como pasa en muchos lados. Sin embargo, antes de esa invasión, era el tiempo en que yo estaba estudiando la maestría y se llevó a las autoridades del IFE cuando vieron, bueno, no hay malos olores. Esto es lo que queremos nosotros para nuestro proyecto. Y se genera la planta del IRTRA, ¿verdad? Inició operaciones en el 2005. Estamos hablando que son 16 años ya. Fue diseñada para tratar RDS para una población de 8,000 a 10,000 habitantes, ¿verdad? Con 12,000 empleados en ese entonces. Pues esta lo que hacía es que en las áreas exteriores pues recogían, ¿verdad? Todos los residuos, igual que en los hoteles y en los parques. Y luego también en las cocinas sí había una separación de los cocineros de materia orgánica y material inorgánico. Inclusive los meseros, ¿verdad? Ellos vienen y separaban eso desde que recogen de la mesa todos los residuos. Y también tenemos áreas verdes de mantenimiento, lavandería, en fin, todo el mundo reciclando. Y en Chetulul
también habían botes para enseñarle prácticamente al público a hacer esa separación. Llegaban a una planta donde ahí, más adelante vamos a ver, se clasificaban e iban, como vamos a ver ahorita, una parte, ¿verdad? Ya clasificado, tienen máquinas especiales, compactadoras para hacer las pacas de papel, las pacas de plástico, las de latas. Los que era materia orgánica se iba a las cámaras de compostaje donde se hacía el compost, ¿verdad? El abono, y el relleno sanitario simplificado era para lo que verdaderamente no se podía ni vender ni volver a abono. Y las aguas residuales que en algún momento salían, por ejemplo, de las áreas de limpieza de la planta de reciclaje, de separación, o también se filtraban en el relleno, van a una laguna de lixiviados donde se trata antes de conectarse al río. Entonces esto podemos ver definitivamente que es un impacto grande que podamos tener esto en Guatemala. ¿Y qué beneficios ha traído? Miren estos datos. La reducción de emisiones del relleno sanitario simplificado, por no tener materia orgánica, ¿verdad? Por no generar metano, estamos hablando de 907 toneladas de dióxido de carbono por año. Multipliquen 907 por 16 años. ¿Cuánto carbono evitado hemos tenido? Impacto económico. Bueno, se ahorran 200,000 quetzales en factura anual en compra de abono inorgánico, porque inclusive yo les dije que era un regenerador de suelos, pero ellos han tenido fórmulas, tienen también algunos cultivos de café, entonces entre las hojas, entre residuos también, por ejemplo, de los jardines han hecho sus fórmulas y ya es un buen abono. Todo lo verde que ven en los 3 parques o 4 ahora de REU están muy vinculados con este abono, con este beneficio ya de 16 años. Y claro, la facturación por concepto de ventas de materiales reciclables anuales es alrededor de 160,000 quetzales, que no son valores que son despreciables, sino son buenos valores. Para poderlo hacer, lo que hablábamos, que fuera autosostenible, se tiene que pagar el personal, se tiene que pagar el mantenimiento de la planta. Entonces, ya estamos hablando de alrededor de 360,000 quetzales de ingresos anuales. Eso en ese reporte del 2016, pero ya pasando a esto, pues puede haber mejorado. Y de esto salió la planta modelo para las municipalidades, ¿verdad? Porque esta planta del IRTRA, pues, ha permitido que la academia y los municipios puedan ir a visitar con sus técnicos y aprender y ver que se puede replicar. Y entonces tenemos el Sistema Municipal de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos de Rabinal, Baja Verapaz, donde tenemos las mismas unidades, solo que, claro, no tan brillantes y tan repelladas y tan finas como las de Litra, pero es lo mismo. Están los módulos de compostaje que se pueden ver en esta foto, la caseta de selección y almacenaje, y está aquí a la par un parque ecológico municipal. No tiene olores ni impactos. Y el relleno simplificado, ¿verdad? Y el estanque de lixiviados, de tratamiento. Lo mismo de una manera más barata. Pero entonces, tanto las munis como las empresas, como las colonias, todos podemos hacer un buen manejo de residuos y desechos sólidos. Y con esto terminamos la presentación de residuos y desechos sólidos.